Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué alegría verles de nuevo por aquí. Qué tremendo este salmo, ¿no? Qué tremenda la palabra del Señor dándonos esta visión de este Dios todopoderoso al que estábamos cantando recién, exaltándolo con todo lo difícil que es para nosotros entender esa palabra. Pero por otro lado descubrir que Él está aquí con nosotros, que nos acompaña, y no nos acompaña solamente cuando estamos bien, porque de eso tenemos mucha gente que nos acompaña cuando estamos bien, sino que nos acompaña cuando estamos ahí quebrantados realmente. Bueno, hoy día Alejandro nos dio la posibilidad de tener una prédica libre, así que dije, ¿qué voy a hacer? Voy a predicar de algo que me gusta, la Biblia. No es chiste, es verdad, vamos a hablar de la Biblia, pero hoy día quiero trabajarlo desde la perspectiva de los rompecabezas. ¿Conocen los rompecabezas, no? Yo soy loca por los rompecabezas, ¿ya? A mí me rompen la cabeza y me deleito en ello. Me encantan los rompecabezas. Y no sé si el micrófono va bien todavía, ¿sí? Ya. ¿Por ahí? Sí, es que no sé. Estamos ahí, ya. Muy bien. Bueno, les decía que siempre me han gustado los rompecabezas. Desde niña mi mamá era profesora, entonces ella quería que nuestro cerebro se desarrollara bien, así que teníamos rompecabezas en la casa. Y eran otros tiempos, yo vivía en el sur, en Valdivia, entonces ustedes entenderán, nos llegaban muchas cosas, así que nosotros con mi hermano ya nos armábamos los rompecabezas así con los ojos cerrados, ya tanto armarlos, así de tanta locura con los rompecabezas. Pero nos encantaba, pero a medida que uno iba creciendo los rompecabezas se volvían muy fáciles. Y eso que mi mamá buscaba ahí que sean un poquito más desafiantes, pero como que nos iban quedando chicos. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta que a mi abuelita también le gustaban los rompecabezas, o sea, era algo como familia. Entonces mi abuelita tenía una mesa muy bonita donde ella armaba sus rompecabezas y yo la miraba nomás así como al ladito. Y cuando mi abuelita se iba a hacer otra cosa, yo atacaba. Y entonces empezaba ahí a poner las piezas. Y cuando venía mi abuelita, yo de nuevo aquí. Y mi abuelita decía, uy, que avancé rápido, ¿ah? Pero era lindo. Ya después ella cuando se aburría me dejaba a mí armarle el rompecabezas. Y hay uno muy en particular, ¿no? Que si lo podemos ver. Ahora está el PowerPoint, me falló, puede ser. No, puede ser. Ya, el siguiente rompecabezas que les quiero mostrar, para mí representa algo muy lindo porque fue en la época en que fui mamá. Y mi hijita no tiene los casi 18 años que tiene ahora, sino que era una bebita. Y a mí me gustaba armar rompecabezas, pero vivíamos en un departamento tan chiquitito que para que entrara el sol teníamos que salir nosotros. Y descubrí también una picada acá en Santiago, que tú ibas a las tiendas estas de juguetes de segunda mano. Es como la ropa vintage, ya eran como juguetes vintage. Y tú encontrabas rompecabezas súper lindo. Y está ese maravilloso que a mí me encanta, que es un perrito. Miren qué lindo. Y dentro del rompecabezas cuenta la historia del perrito. Y las piezas tienen forma algunas de huesito, otras de un patito. Entonces es tan lindo. Y entonces, ¿qué hacíamos con Jorge? Porque Jorge me ayudaba. Hacíamos dormir a la Mati, le íbamos a acostar. Desocupábamos la única mesa que teníamos y empezábamos a armarlo. Así como, en sus marcas, listo, ya. Tenemos 2 horas antes que se despierte la guagua para armar el rompecabezas. Y empezábamos ahí a armar, hasta que lo lográbamos hacer. Y ya después se despertaba la guagua o por otro lado, había que irse a acostar. O había que comer, entonces había que sacar el rompecabezas. Pero esas son parte de mis vivencias con este perrito. Hay otro tipo de rompecabezas, y si vemos la siguiente, donde nos pasa lo siguiente, que hay cielos enormes. No sé si ustedes han armado, yo a lo mejor le estoy hablando en chino, pero tú ves una pieza que es azul, la otra también es azul, y la otra, y hay cientos de piezas que son azules, y achuntarle dónde va esa cosa. Eso es agotador. Además que uno ya tiene todo armado el resto y solo te queda el cielo.
pucha. Ahí dan ganas como de guardarlo nuevo en la caja y no seguir con el rompecabezas. Pero dentro de las cosas más locas que he hecho yo con los rompecabezas es que en estas jugueterías que yo les mencionaba, antes de eso, ahora estoy armando este rompecabezas, miren, les voy a mostrar. Ya ahora es más pro, ya no lo compro en los juguetes usados. Ese es más pro. Y esa es una marca determinada, que no le voy a hacer propaganda porque no me hizo ningún descuento, pero tú te das cuenta que no hay una pieza que sea igual a otra. O sea, puedes tener la típica pieza rompecabezas, pero esa no es igual que la otra. Entonces no te va a calzar en ningún lugar más que en el lugar donde debe estar. Me parece maravilloso. Y ahí estoy armándolo todavía. Si podemos ver la siguiente. Ahí estoy trabajando. De repente yo me pierdo en la casa y Jorge y la Mati van a ver, ahí están. Yo dije, tiene caritas, por lo menos voy a avanzar las caritas. Ahí voy con las caritas, todavía no logro avanzar tanto. Pero como les decía, lo más loco que hice una vez fue en estas tiendas de juguetes usados, que llegué, y si vemos la siguiente, ahí ya está casi armado el rompecabezas, pero lo que pasaba ahí es que solamente estaba la bolsa. Así compré ese rompecabezas. Me costó como 1.500 pesos, ¿no? Porque estaba así, entre todos los juguetes, solo la bolsa. Adivine qué es. Así era. Y yo ahí empecé, ya les voy a contar algunos tips ahí para ir armando el rompecabezas, pero fue un desafío, todo un desafío. Finalmente lo armé, no sé por qué no le tomé la foto con todas las piezas, pero era como ya se veía la imagen, y además era como cristiano, así que era de Dios. Bueno, y ahora para mi último cumpleaños, mi familia, que sabe que me gustan mucho los rompecabezas y que no me gusta de regalo electrodomésticos para mi cumpleaños, me regalaron este lindo rompecabezas que es la basílica ahí de ¿cómo se llama? La Capilla Sixtina, perdón, de Miguel Ángel, y está ahí, miren, crudito, porque tengo que terminar el otro que ya les mostré primero, no puede ser de otra manera. Uno no puede ser tan golosa con los rompecabezas e intentarlos armar todos de una vez. Pero ahí voy, con mi rompecabezas entonces que me tiene ahí pendiente. Y es un poco lo que hoy día, ustedes dirán, bueno Carmen, está bien que la prédica era libre, no hay problema en eso, pero aquí enseñarnos a armar rompecabezas no es la idea. Pero en realidad quiero hablarles de otro de mis amores que les decía al principio, que es la Biblia. Y vamos a hablar un poquito cómo ir armando este rompecabezas y por qué. Porque estamos en septiembre, pues, y en septiembre se celebra el mes de la Biblia. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó y se imprimió finalmente lo que se llamó la Biblia del Oso, que era la Biblia que fue traducida por Casiodoro de Reina, de los escritos más cercanos, ¿no? en las lenguas originales. En general la Biblia al español se había traducido de escritos más del latín directamente o incluso del griego en algunas partes, pero en este caso se traduce todo desde el hebreo, del griego y del arameo, y se traduce esta primera Biblia en español. De ahí viene, porque después la revisó Cipriano de Valera, de ahí viene esa famosa Reina Valera que a ustedes les gusta tanto, pues, de ahí viene. Este se considera un escrito del castellano antiguo, obviamente, con una riqueza de palabras, de traducciones, que para la época fue un regalazo del Señor. Y bueno, como les digo, yo creo que la Biblia tiene un poquito esto de rompecabezas para trabajar con ella. Y que necesariamente tenemos que tener la imagen total de qué es lo que hablamos. Pero también sabemos, voy a abrir acá debía tener una tijera, no se me ocurrió. No, pero ya lo hice, ya lo logré. Y a veces tenemos que en nuestras Biblias nosotros nos quedamos con el pan de vida que leímos hoy día. Y tratamos que eso nos solucione toda la vida.
¿Se dan cuenta? A veces, si estamos con más tiempo, vamos y buscamos una y decimos, ¡ah! Mira, esta es parte del borde, qué lindo. Y ahí nos quedamos. Pero no nos damos el tiempo de empezar a armar este rompecabezas, del cual, como les digo, tenemos que tener la imagen final, porque pucha que ayuda a armar un rompecabezas cuando tienes la imagen final, no como esas locuras que hice yo de armar un rompecabezas de la nada. Bueno, hay gente, y eso es un poco triste, yo me imagino que a ninguno de ustedes les pasa eso, ¿no? Que tienen sus Biblias, se compran Biblias bacanes así, algunas así con 50.000 comentarios dentro, con dibujitos, con mapas, con concordancias. Pero ¿saben? Las tienen así. Y van con su Biblia, ¿no? A todos lados. Pero, adivinen, nunca la abren. O la abren solo en la iglesia. Y nuevamente, lo único que hacen es sacar y decir, qué interesante, ¿no? Y no es lo que queremos que nuestros hermanos y hermanas de Encuentro con Cristo puedan hacer. Queremos que se enamoren de la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios nos está hablando hoy y tiene un mensaje para nosotros hoy. Así que quiero invitarlos a reflexionar en este momento en un pasaje que para mí es preciosísimo y que se encuentra en Hechos, en el capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y lo vamos a leer, porque parte de la riqueza de la Biblia es escuchar. Yo creo que el Espíritu Santo ya con solo escuchar hace algo en nosotros. Pero obviamente si podemos leer e ir más allá va a ser mucho mejor. Dice así este relato. Un ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa, otras versiones dicen corriendo al carro, y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, preguntó, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Y el etíope, sin ningún problema, le dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de alguien, de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Hoy día quiero hablar de 3 partes importantes de un rompecabezas. El borde, la pieza y la imagen completa.
Cuando hablamos del borde, de donde esta historia nace o donde esta historia se enmarca, es importante recordar que dicen los que saben armar rompecabezas, yo soy solo una aficionada, que te ayuda mucho tener justamente el borde. Porque ahí vas a tener todas las piezas que son lisas por un lado y te da la estructura. A los que tenemos poquito espacio en nuestra casa, necesitamos saber cuán grande es el rompecabezas, ¿no? Por eso yo llego hasta 1000, porque mi mesa no da para un rompecabezas de 5000. Necesito una tablita, algo así como... Viene Navidad, podría ser. Bueno, dejémoslo ahí. Pero dicen entonces los entendidos que si tú armas el borde, te da todo el contexto donde está inserto tu rompecabezas. Y te permite ver, bueno, probablemente no, el cielo va a estar arriba y el agua va a estar abajo, lo más común. O si hay más plantas, o si hay algún animalito, o si hay unas personas, te permite ponerte ahí, ¿dónde estás? Y eso es maravilloso porque ayuda y tú dices, ok, vamos, una pieza a la vez, vamos que se puede. El borde de esta historia, o el marco de esta historia, está dado por el trabajo que Dios y su Espíritu Santo están haciendo en ese momento. Estamos hablando de una historia que ocurre en Hechos, cuando la iglesia está floreciente, está saliendo, todos están empezando a hablar de Jesucristo, pero está pasando algo terrible. Saulo, que después va a ser Pablo, pero todavía es Saulo, empieza una persecución contra los cristianos y él quiere puro eliminarlos. Acababan de matar a Esteban a piedrazo limpio y entonces la gente tiene que huir, tiene que salir de Jerusalén. Y en ese trayecto, por así decirlo, Felipe llega hasta la zona de Samaria. Samaria, que no sé si ustedes se acuerdan de la historia del buen samaritano y todo eso, Samaria era un sector conflictivo para los judíos, a los judíos les cargaba Samaria. Pero como la necesidad tiene cara de hereje, Felipe arrancó hacia Samaria y empieza a hablar acerca del Mesías. Y dice la Biblia que empieza a hacer milagros. Y entonces empieza a sanar a paralíticos, empieza a sanar a cojos, empieza a expulsar demonios. Y lo que es más lindo del texto bíblico que dice que esta ciudad se llenó de alegría. Esta gente estaba viendo que había un poder superior y que el Mesías todavía estaba haciendo milagros a través de sus discípulos. Eso estaba haciendo Dios con su Espíritu Santo en ese lugar. Pero por otro lado, Dios también la estaba moviendo con su Espíritu Santo a este etíope que viene, ¿desde dónde? Ya, pues, ¿cuál es el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De dónde viene el etíope? De Etiopía, ¿no? Entonces, había hecho todo el viaje hasta Jerusalén. Algunos dicen que probablemente la gente de esa zona sabía del judaísmo en ese momento, porque él había ido hasta el templo en Jerusalén. Sabía del judaísmo por la reina de Saba. ¿Les suena eso? La reina de Saba que fue a ver a Salomón. Y ella se llevó muchas cosas, dicen, desde allá. Y entre ellos también la fe en este Jehová. Y probablemente entonces este etíope era o judío directamente, o un prosélito, alguien que había decidido seguir el judaísmo. Entonces vemos que aquí el borde, toda esta parte de nuestro rompecabezas, de esta historia por lo menos, tiene que ver con Dios moviéndose y con su Espíritu Santo. Y saben, yo tengo la profunda convicción que este mismo Dios y este mismo Espíritu Santo siguen moviéndose hoy aquí entre nosotros. Entonces, si tú estás aquí, piensa que es un mover del Espíritu Santo. Piensa que es el Espíritu Santo el que te despertó esta mañana, aunque haya sido tu mamá la que te tiró de la cama para venir. Piensa que es el Espíritu Santo el que está escribiendo una historia contigo, que lleva muchas otras cosas y hay muchas otras piezas entre medio que forman parte de tu historia. Dios y su Espíritu Santo se están moviendo en ti hoy.
Así que tienes que estar atento, tienes que estar mirando. La segunda parte de este rompecabezas que les menciono justamente es, ¿podemos ver la siguiente? Esa, la pieza, la pieza. Muchas veces cuando vemos una pieza de un rompecabezas, tú dices, esto, ¿qué podría ser? Un pie, una mano, un manto quizás. No queda tan claro qué es cuando tienes una sola pieza. Y mi visión es que el eunuco, leyendo este libro de Isaías, venía con una pieza en su mano. Esa pieza hablaba de alguien. Y el eunuco tiene esta pregunta, ¿no? ¿De quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta de puritito pensamiento crítico. Pero a veces nos pasa a nosotros que como venimos siempre a la iglesia, la sabemos todas, ¿no? Entonces nadie necesita explicarnos nada. Pero este hombre sí tenía preguntas acerca de la pieza que él tenía. Y me llama la atención cómo estaban las piezas formadas de su vida. Porque, ya lo hemos dicho, ¿no? Era etíope, lo que implicaba que probablemente era de color negro, así que probablemente para la zona era extraño. Era eunuco, lo que implicaba que su sexualidad estaba siendo vivida de una manera muy diferente a la de los que no eran eunucos. Además, era probablemente una clase social alta. Y a veces a nosotros también eso nos da como, no, la gente que tiene mucha plata, no, ellos no necesitan a Dios, total tienen plata, ¿no es cierto? Y además era un alto funcionario, era como algo así quizás como el ministro de Hacienda del reino en el que estaba. Pero este hombre, dentro de todas estas cosas que tiene, decide emprender este viaje desde Etiopía, como les decía, hasta Jerusalén. Y allí además debió haber aprendido el hebreo, que no era su lengua. Entonces además era inteligente el loquillo. Y además se compra un rollo. O sea, en ese tiempo, tú quizás tienes tu Biblia en el celular. A lo mejor tienes una Biblia bonita, de esa que no abres nunca, pero hay otros que andan con su Biblia ahí, ¿viste? Hay gente que anda con su Biblia bien. Pero en ese tiempo no. Comprar un rollo era carísimo, porque tenías que escribirlo a mano, no había imprenta todavía. Entonces, comprarte el rollo del libro de Isaías, no, un crack. Un crack. Pero ahí va, con su piececita, pensando qué diantres dice aquí. Yo pensaba cómo deben haber sido sus plegarias, sus oraciones, que el Señor le manda un maestro ahí particular. Me imagino a él aprendiendo, queriendo saber más, pero no tenía todas las piezas del rompecabezas. Y es más, no tenía la imagen. Algo sabía, quizás tenía un pedacito de la imagen, pero no la tenía toda. Y entonces él se aferra a esa pieza y dice, de aquí no te suelto hasta que entienda qué quieres decirme. En todo caso, este etíope es bastante humilde para reconocer que no entiende lo que lee. ¿Somos nosotros así? ¿O nos jactamos, no? Y agarramos la Biblia y la abrimos así. Bueno, este versículo viene de la época post-exílica, donde el deuteronomista, no voy a seguir. ¿O actuamos así cuando nos acercamos a la palabra? ¿La sabemos toda?
¿O somos capaces de decir, como este eunuco, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Él podría haberse creído, ¿no? O sea, de haber dicho, oye, estoy leyendo en hebreo, tengo el rollo, me compré el rollo, soy un alto funcionario del gobierno, de la Candace. ¿Cómo no voy a entender lo que dice acá? Si soy tan capo, sé tanto. No, así. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y ahí tiene esta cosa maravillosa, ¿no? Del Señor habiendo mandado a este Felipe a que llegara allá. Y esa pregunta que presenta el etíope, además, ¿de quién dice esto el texto? ¿Lo dice del profeta o lo dice de alguien más? Y eso le deja ahí el pie listito para que Felipe pueda responder. ¿Y por qué Felipe responde? Porque él, y si vemos la siguiente, sí tenía la imagen correcta y la imagen completa del rompecabezas. Yo les contaba de esta situación con este rompecabezas así, de cero, y era como, ok, partamos por el borde, ¿no? Y el borde era todo gris, así, como pa. Después busquemos personitas, buscábamos las personitas y lo íbamos poniendo, y ahí íbamos armando hasta que logramos armar el puzzle. Pero es muy diferente cuando tenemos la imagen ahí, y cuando la imagen corresponde con el rompecabezas. Felipe sí tenía esta imagen. Él había pasado ya todo esto que les mencionaba, ¿no? Persecución, pero también había podido hacer milagros, exorcismo. Y ahora iba a seguir anunciando al Mesías. Felipe fue también un maestro humilde. Porque por un lado, imagínate, el Espíritu Santo te dice, ya, parte para allá, parte para Gaza. Eran 90 kilómetros. Entonces yo imagino al pobre Felipe diciendo, bueno, vamos para Gaza. 90 kilómetros, eso eran días de caminar. Y parte y de repente ve este carro y ahí viene como, ya, ahí corre. Y me imagino a este pobre Felipe, no sé si se dice arremangarse, pero agarrándose la túnica para correr al lado del carro y alcanzar y escuchar lo que está diciendo ese hombre y decirle, oye, mira, ¿qué pasa aquí? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Arriesgarse. Porque por otro lado el carruaje debe haber sido bien ostentoso. Era una persona de color, evidentemente un extranjero. Después se enteró probablemente que era un eunuco, que eso también podría haberlo distanciado en su momento. Sin embargo, él estaba obedeciendo al Señor. Usted vaya, él fue y obedeció al Señor. Es tan increíble pensar que Felipe tenía toda esta parte del rompecabezas armado porque antes Jesús se había identificado a sí mismo como el siervo sufriente de Isaías 53. Y entonces Felipe aprendió eso, lo trae para acá y lo conecta con esto que el etíope estaba escuchando. Entonces le dice, mira, aquí va la pieza. Esto es. Y lo increíble es que el texto nos dice de que el Espíritu Santo se lleva a Felipe, pero el etíope dice acá directamente, ¿no? El etíope siguió alegre su camino. Cuando descubres dónde va la pieza, no hay mayor alegría que eso. Queridos amigos y queridas amigas, la Biblia, pongo esta imagen, perdónenme los teólogos si ofendo a alguien, pero es una imagen más cercana quizás para muchos, es como un gran rompecabezas. Cada pieza puede ser desde un verso hasta un libro.
Pero lo bueno es que tenemos la imagen final de este rompecabezas, que incluye a este Dios, creador de los cielos y de la tierra, que producto de nuestro pecado tuvo que enviar a su único hijo a morir por nosotros para así abrir de nuevo la relación con el Padre. Y para esto es necesario que creamos y que seamos bautizados, así como vimos los bautismos hace unos domingos atrás. Y de esta manera seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia. Todo esto que yo te acabo de resumir aquí, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero lo emocionante es descubrir cómo cada pieza de este rompecabezas está dispuesta a ser mirada y reconocida mientras estamos aquí en la tierra. En la última parte de esta historia, el etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo creo que esa es la mejor parte cuando trabajamos en un rompecabezas, cuando efectivamente ponemos la pieza, es decir, cuando obedecemos a lo que la palabra nos está diciendo. Porque nuestro gran problema es decir: oh sí, mira, esa pieza va ahí, y no ponerla. O como el Jorge Antileo, que me robaba una pieza y después cuando yo andaba buscando, él venía y ponía la última pieza. Eso no se hace, Jorge Antileo. Pero el punto es que tienes que poner la pieza. No te sirve de nada decir: ah, mira, esos son los ojitos de el ciervito que está ahí. Tienes que ponerla. Así como el etíope, tienes que ir y hacer lo que te está diciendo la palabra de Dios. Apliquemos algunas otras cositas. Disfruta el rompecabezas. ¿Con qué o a qué voy con esto? No estoy pidiéndoles que todos tengamos el mismo hobby. Algunos de ustedes pueden encontrar qué aburrido debe ser armar un rompecabezas. No te preocupes, no te estoy pidiendo que lo hagas. Pero sí te estoy pidiendo que si pensamos a la Biblia como un rompecabezas, puedas disfrutar acercándote a ella. En algún momento de mi vida hacía estos programas, ¿no?, de leer la Biblia en un año. Entonces era una maratón. Y yo llegaba a veces 12 de la noche y leyendo los versículos, los pasajes media mareada, porque eran capítulos de leer, pero era como: es que yo quiero decir que he leído toda la Biblia. Y espérate, ¿en serio? ¿En serio eso busca el Señor de nosotros? No. La delicia está en ir a su palabra y disfrutarla. Esta primera versión se llamaba la Biblia del oso porque salía un oso, ¿no?, sacando miel del panal, porque la Biblia, la palabra de Dios, es dulce como la miel. Nadie te está pidiendo que te leas toda la Biblia en un año. Léela, sí, pero tienes toda la vida para hacerlo. Nadie te está apurando. Entonces, disfrutarla es primordial. De hecho, creo que la última pieza no la va a poner Jorge Antileo, sino que la va a poner el Señor cuando vuelva. Y ahí recién nosotros vamos a decir: ah, esa es la diferencia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble esta cosa! ¡Qué tremendo! Disfruta de acercarte a la palabra de Dios. He conocido a personas que de repente muy ufanas me dicen todo lo que saben, ¿no? Me corrigen las prédicas después que predico, obviamente, siempre hay. Pero lo que realmente el Señor quiere es comunicarse contigo. Y si Él se ha ocupado de todo este tiempo mantener su palabra para que tú puedas acceder a ella, ¿no sería bueno, no sería lindo que pudieras dedicar un poquito a leerla? Ahora, con todo, yo sé que ustedes son muy amantes de la Reina Valera 60, ¿viste? Siempre hay, no faltan. Y en la medida que tú seas experta en español antiguo, bien por ti, pero te animo a tener quizás una versión un poquito más actual para que te ayude a comprender a cabalidad lo que dice.
porque a veces hay palabras que están realmente en el cementerio. Podemos recuperarlas, obviamente, pero saludar a todos con un ósculo santo, como dice Pablo, puede malinterpretarse en algún momento. Recordemos que ósculo es un beso, pero te animo, sueña, duerme con tu Reina Valera 60, no hay problema en eso, pero te animo a que si hay algo que no entiendes, busca otra versión y acércate a la palabra de una manera real. La siguiente, por favor. Bueno, ahí son niños en realidad, pero como yo les digo, los rompecabezas en mi casa ya son comunitarios y hay veces que tengo que pedirle ayuda a Jorge y a la Mati porque como que ya me cansé y como que no hay caso, como que no, ahí quedo y no avanzo. Pero son en esos momentos también que salen lindas conversaciones o interacciones entre nosotros y es un lindo momento, yo realmente lo disfruto. Y en el proceso de estudiar y aprender de la Biblia, es importante compartir lo aprendido en la medida que vamos caminando. Un poquito lo que le pasa a Felipe, que es una conversación uno a uno, pero también tenemos los grupos pequeños aquí en la iglesia. No puedo evitar mencionar, obviamente, Biblia y Café, que es un espacio también para seguir aprendiendo ahí, porque finalmente nos amamos los unos a los otros y de repente uno puede entender una cosa y después el otro entiende otra cosa. Y en la medida que vamos conversando y vamos viendo la imagen completa, nos ayuda a poner las piezas donde realmente tienen que ir y no donde alguien más nos ha dicho simplemente que tiene que ir. Hay muchas doctrinas que se han armado solamente con versos fuera de su contexto y eso finalmente constituye solamente pretextos. Pero el hecho de compartir la palabra y de interactuar siempre nos va a ayudar. Y por otro lado, quiero animarles justamente a ustedes que llevan quizás mucho tiempo en la iglesia, que tengan la misma disposición de Felipe, de que no le importó ni ir a un lugar impensado, con alguien que por su color, por su sexo, su género, su ocupación o su clase social, puede parecer diferente a nosotros. Nuestro llamado es a compartir de Jesucristo a toda persona. Así que no sean ustedes los que se pongan límites de compartir el Evangelio a cualquier persona donde el Señor los esté llevando. Esa es una tarea tremenda. Recuerden que el marco es Dios y su Espíritu Santo. Entonces probablemente el Señor los va a poner a ustedes en lugares donde nosotros no vamos a llegar. Así que donde el Señor te ponga, donde el Señor te esté llamando, anímate a compartir de este Mesías en el que creemos. Obedezcan al Señor. Finalmente, vamos con la última ahí. Dios y su Espíritu Santo son los que están obrando, ¿no? Dios, su Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo, quiere revelarse a cada uno de nosotros. Él está esperando, está diciendo, vamos. Y si tú ni siquiera abres tu Biblia, ni siquiera abres tu app, ya te la desinstaló el teléfono porque nunca la ves. No puedes esperar que el Señor realmente te hable si tú no quieres hablar con Él. Él quiere enseñarte. Él quiere que tú enseñes a otros también, que compartas lo que Dios mismo ha hecho contigo. Pídele que te revele también cómo hacerlo. A lo mejor tú eres de los que puede leer toda la Biblia en un año. Como dicen los chiquillos, vos dale. Pero a lo mejor a ti te cuesta. No tienes tiempo. Yo recuerdo cuando mi hija nació y era chiquitita, yo hacía mis devocionales en el baño porque no había otro momento. Entonces, ¿cuál es tu momento de vida? ¿Cómo eres tú para acercarte a la Biblia? Y si vemos la siguiente, ahí les dejé varias ideas, ¿no? Estas son casi puras apps, ¿no?
YouVersion, Glorify, Bible Project que está en YouTube, ¿no? Rezando Voy, Biblia y Café, la Biblia también, si tienen Biblia, es una opción leerla. Y todas estas son maneras prácticas, pero no esperes que otro te venga a decir cómo acercarte a la palabra de Dios. Tú te conoces, tú sabes qué te resulta y qué no te resulta. Hay gente que a las 6 de la mañana pone su alarma y lee su devocional y hace su devocional. Genial por ello, yo no. Hay gente que es más nocturna, va a funcionar en la noche. Da lo mismo, pero acerquémonos a la palabra del Señor. Al partir les decía que cuando era chiquitita armaba estos rompecabezas, ¿no? Y ya después me quedaron chicos. A veces nos pasa eso con nuestro cristianismo. Nos aprendimos las historias de la escuela dominical y no sabemos entonces la historia de Jonás, de Sansón, de David, y sería Samuel, puede ser. Pero ahí quedamos. Y esa historia que nos aprendimos en la escuela dominical, hoy día en nuestra vida real no nos sirve. Porque quizá el rompecabezas te quedó chico. Tienes que ir a un rompecabezas más grande. Cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, también hay partes en que tú te vas dando cuenta que las piezas son todas negras. Y es difícil cuando nos toca vivir piezas negras en nuestro rompecabezas. Nos gustaría incluso botarlas, sacarlas, pero resulta que son parte de las luces y de las sombras que tiene nuestro rompecabezas de vida. Están ahí por algo. Recuerden, el marco, el borde, es Dios y su Espíritu Santo. Esas piezas oscuras también están en la Biblia y también tenemos que llegar a ellas. A lo mejor puedes pensar que por ser cristiano tienes que armar el rompecabezas y ya, y hacerlo ahora, ya. ¿No? Como les decía hace un rato, probablemente el rompecabezas vas a terminar de armarlo cuando te mueras. Así que hay mucho tiempo, esperamos, para todo. Lo bueno dentro de esta historia que les quise contar hoy día con el rompecabezas es que sí tenemos la imagen completa. Yo siempre hablo de la teología del spoiler. La teología del spoiler es que nosotros somos cristianos porque sabemos cuál es el final de la historia. Sabemos que Dios tiene todo bajo control. Sabemos que Jesucristo se sentó porque terminó su trabajo. Ya está todo hecho, todo consumado, dijo Él en la cruz. Entonces, por eso somos cristianos, por la teología del spoiler. No sabemos qué viene entre medio. Pero por eso mismo, al tener la confianza que Dios tiene todo bajo control, es que podemos animarnos a armar este rompecabezas. Así que hoy día no quiero pedirles que necesariamente quieran armar rompecabezas, pero sí que puedan acercarse a sus Biblias, a sus apps, a sus grupos pequeños y puedan encontrarse con este Señor que ya nos entregó su imagen completa al enviar a su Hijo Jesús para volver a tener una conexión con Él. Él está súper dispuesto a hablar con nosotros. Así que no lo dejen esperando. No se conformen con esto, no es suficiente. Vayan a sus casas, vayan a sus lugares y compartan la palabra de Dios. Porque es la forma que tenemos de aprender del Señor y de crecer en nuestra fe. Y algún día ver el rompecabezas completo. Voy a invitar que los músicos pasen aquí adelante. Y quiero terminar orando. Y presentándonos a todos nosotros con esta, por un lado, capacidad de asombro que necesitamos, pero por otro lado también la posibilidad de compartir lo quizás poquito que sabemos con otras personas, para que de esa manera vayamos todos juntos armando el rompecabezas. Oremos. Señor, queremos darte gracias por esta tremenda historia que está en tu palabra,
de cómo tú enviaste a Felipe para hablar con este eunuco, este etíope, esta persona quizás tan diferente a él, pero que tenía hambre de conocerte. Señor, hoy día te presento a aquellos que tenemos hambre de seguir conociéndote. Ayúdanos porque estos tiempos, las redes sociales, la vida individualista, no nos generan tantos espacios para conocerte a ti. Ayúdanos a darnos cuenta. Ayúdanos a poner la pieza, así como lo hizo el etíope, de decidir bautizarse por lo que decía en tu palabra. Señor, que también podamos compartir con otros estas piezas que ya tenemos, para que en conjuntos armemos este rompecabezas esperando tu venida y esperando tu redención final. Gracias, Señor, por las piezas bonitas de nuestro rompecabezas como por las piezas oscuras. Queremos que todos y cada una te glorifiquen a ti, te honren a ti, te reconozcan a ti como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.